Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en casa. El día de hoy vamos a trabajar el curso de geometría con un tema que ya lo hemos visto desde la semana pasada, que es ángulos, pero el día de hoy vamos a ver la parte práctica, o sea, los ejercicios. Chicos, háganle una pausa a este video y vayan corriendo a traer su libro y en la página 61 y 62, que es la que vamos a trabajar. A ver chicos, los espero. Ahora sí chicos, todos se encuentran con sus libros en la página 61. He extraído 6 ejercicios de esa página del libro para poder resolverlo junto con ustedes. Así que necesito de su atención, por favor, para poder empezar. A ver, siempre empezamos un ejercicio pues leyendo el enunciado. Es muy importante, no solamente podemos visualizar la imagen, sino es importante leer el enunciado porque ahí nos dice qué es lo que tenemos que hallar. Empezamos. Calcular X si la medida del ángulo ROT es igual a 120. Me está diciendo que la medida de este ángulo, del ángulo, miren, recuerden, del ángulo ROT, porque aquí también hay otro ángulo SOT, pero me está diciendo que la medida de todo este ángulo, de todo esto, mide 120. Quiere decir que la suma del ángulo TOS más el ángulo SOR mide 120. Entonces voy a plantear la siguiente ecuación. Empezamos. Aquí tengo ¿cuánto vale? ¿Cuánto equivale esto? 90 grados. ¿Listo? A ver, lo resuelven junto conmigo. 90 grados más X más 10. ¿A cuánto es igual? Decía el enunciado. Sí, a 120. Listo, muy bien. Acabamos de plantear la ecuación y eso me va a permitir hallar el valor de X. Vamos a despejar. Entonces a este extremo sumamos 90 más 10. ¿Cuánto es 90 más 10? 100, ¿no es cierto? 100 más X igual a 120. Listo, chicos. Ahora, este X que está positivo me conviene tenerlo a este extremo y paso ese 100 positivo al otro extremo. Entonces quedaría 120 menos 100. Y esto es... ¿Cuánto es el valor de X entonces? Hallamos que el valor de X es 20 grados. A ver chicos, entonces continuamos con otro ejercicio. Observen por favor el gráfico y vamos a leer el enunciado que dice calcula la medida del ángulo AOB. Me piden hallar la medida de este ángulo AOB. Sé cuánto mide el ángulo BOC, mide 90 y el ángulo COD mide 30. Entonces voy a hallar el ángulo AOB. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a darle un valor. Vamos a ponerle una variable para poder hallar. Vamos a colocar la que es más conocida, la X. Entonces, lo que vamos a hacer es igual que en el ejercicio anterior. Vamos a sumar los 3 ángulos y lo igualamos a la suma de todo. La pregunta. Esto es un ángulo llano, ¿verdad? Entonces la medida del ángulo llano, ¿cuánto es? Correcto, 180. Y sumamos X más 90, que es la medida del ángulo BOC, más 30 grados. Es igual a 180. A ver. Para los que no me entendieron por qué puse 180. 180 es porque la medida, si ustedes observan el ángulo AOD, todo esto es un ángulo llano. Y un ángulo llano mide 180. O sea, media vuelta. Listo chicos, igual que en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior vamos a despejar el valor de X porque justo es la medida del ángulo AOB. Entonces despejamos X resolviendo.
X más, sumamos 90 más 30 sería 120. Esto es igual a 180. Y finalmente despejamos X. Y ese 120 que está sumando, ¿cómo pasa al otro extremo? Restando. Lo vamos a escribir paso a paso. Yo sé que muchos de ustedes dominan las ecuaciones y lo pueden hacer de frente. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero esta vez, como lo estoy explicando para todos, lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, finalmente decimos que el valor de X es 180 menos 120 me da 60. Entonces, puedo decir que la medida del ángulo AOB mide 60 grados. A ver, chicos, en este tercer ejercicio tenemos igualmente que hallar la medida de un ángulo. En este caso, tenemos que calcular el valor de X. En este ejercicio, sé que muchos de ustedes, tal vez a la hora de resolver ángulos, pueden mencionar la medida de los ángulos para no equivocarse. En los dos ejercicios anteriores hemos puesto las medidas de frente, pero si ustedes desean trabajar colocando las letras que forma cada ángulo, no hay ningún problema. Este tercer ejercicio lo vamos a hacer de esa manera para que ustedes vean de qué manera es más factible para ustedes. A ver, coloqué aquí AB porque es un ángulo, AOB. Se forma un ángulo, luego puse BC, también tenemos otro ángulo BOC y luego el ángulo CD, ¿no? COD, forman, acá hay tres ángulos, ¿no es cierto? Entonces lo igualé a 180, no porque haya querido, sino porque ustedes, si se percatan en la imagen, se van a dar cuenta que la medida es que es un ángulo llano. Entonces, ¿cuánto mide un ángulo llano? 180 grados, ¿verdad? Entonces, el enunciado, leyéndolo nuevamente, dice que los ángulos AOB y COD son congruentes. ¿Qué quiere decir que sean ángulos congruentes? Quiere decir que ambos ángulos miden igual. Quiere decir que si AOB mide 40, por ser un ángulo congruente con CD, quiere decir que CD mide 40, mide lo mismo. Entonces, ahora sí tengo las tres medidas que me van a permitir hallar el valor de X. Y coloco, AB mide ¿cuánto? 40. Listo, chicos, muy bien. Ustedes me ayudan. BC, ¿cuánto mide? X es el valor que vamos a hallar, que no conocemos. También tenemos el ángulo CD que mide 40. ¿Por qué habíamos dicho que medía 40? ¿Por qué? Porque eran ángulos congruentes. Listo, y lo igualamos a 180 porque la suma de todos los ángulos me da un ángulo llano, ¿no es cierto? Y un ángulo llano mide 180 grados. Ahora aplicamos lo mismo. Para despejar X, como resolvemos cualquier otro tipo de ecuación, sumamos 40 más 40, tenemos aquí 80 más X, igual a 180 grados, ¿no es cierto? Seguimos resolviendo, despejamos el valor de X, nos conviene tenerlo a ese extremo porque es positivo. Si fuera negativo lo pasaríamos al otro extremo para que tengamos una igualdad positiva. Luego igual a 180 menos 80. ¿Por qué menos? Porque lo que suma pasa a restar al otro extremo. Finalmente hallamos el resultado y el valor de X, que es lo que nos pide, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el valor de X? 180 menos 80 es 100 grados. Y hemos hallado el valor de X en el ejercicio número 3. Te recuerdo que estamos trabajando la página 61. Quiere decir lo que yo estoy resolviendo aquí, nuevamente después de ver el video, vas a resolverlo tú en tu libro. Toda esa página 61. Conmigo vamos a trabajar unos cuantos ejercicios, te van a servir mucho para que tú puedas resolver el resto de los ejercicios. A ver, entonces continuamos en un próximo ejercicio. Este otro ejercicio, vamos por el cuarto ejercicio,
Elegí este ejercicio porque es algo diferente a los anteriores, ¿no? Si ustedes se percatan, se dan cuenta en la imagen, estos ángulos son opuestos por el vértice. ¿Recuerdan que lo habíamos visto en la clase anterior? Bueno, ¿cuándo se llaman ángulos opuestos por el vértice? Bueno, se llaman cuando dos rectas, en este caso la recta AD y la recta BC, se intersectan y se determinan cuatro ángulos. Miren, acá hay 1, 2, 3 ángulos. Y entonces se logran ángulos opuestos. Y se dice cuando dos ángulos son opuestos, vienen a ser iguales. Lateral, arriba hacia abajo. Entonces, para poder hallar X, yo voy a igualar. ¿Por qué voy a igualar? Porque ambos ángulos opuestos son iguales. Entonces, digo, 3x más 10 es igual a x más 30. Vuelvo a repetir nuevamente. ¿Por qué los igualé? Porque son ángulos opuestos. Si estuviera aquí la medida y este tuviera la medida, ¿podré igualarlos? No, porque no están opuestos. Tiene que ser cuando ambos ángulos son opuestos. Entonces los igualamos para poder hallar el valor de x. Y como cualquier otra ecuación lo resolvemos. Y decimos 3x, este x que está a un extremo positivo, pasa al otro lado restando y entonces logramos 3x menos x es igual a 30. Ahora este 10 que está a un extremo positivo que está sumando pasa al otro extremo restando. Continuamos resolviendo y diremos que 3x menos x es igual a ¿cuánto? Sí, 2x, muy bien. 2x es igual a 30 menos 10, 20. Seguimos todavía, aún no hallamos el valor de x porque tenemos ahí el número 2 que está multiplicando. Y lo que multiplica, ¿cómo pasa al otro extremo? A dividir, ¿no es cierto? Entonces diremos 20 entre 2 y finalmente hallaremos el valor de x. ¿Cuánto es el valor de x? 10. A ver chicos, en este otro ejercicio nos piden calcular x si OQ es bisectriz del ángulo POR. Recuerden que la bisectriz, por teoría, es el rayo que divide a un ángulo en partes iguales. Entonces, si esta bisectriz fue trazada, quiere decir que este ángulo POQ es igual al ángulo QOR. Entonces, vamos a pasar a igualar. 3x menos 20 e igual a x más 20, ¿no es cierto? Entonces despejamos x, entonces este x que está sumando pasa a restar al otro extremo y lo vamos a hacer ya directo porque ya hemos hecho varios ejercicios y ustedes saben cuál es la secuencia, ¿verdad? Listo, entonces tenemos a este extremo 20 y este extremo está menos 20, quiere decir que pasa sumando al otro extremo y tendremos finalmente 2x es igual a 40, donde despejando x tenemos que x es igual a 20. ¿Por qué? Porque ese 2 pasó a dividir a 40 y 40 entre 2 es 20. Bueno chicos, hemos resuelto algunos ejercicios que les van a servir como guía para poder trabajar la página 62. Esa va a ser la tarea de la clase del día de hoy. Ustedes van a resolver la página 62 de su libro. Lo pueden hacer en el mismo libro porque hay espacio suficiente para poder desarrollarlo. Bueno chicos, nos vemos hasta una próxima clase. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos.